Pero sin mayor prólogo, vamos a meternos en nuestra primera nota y vamos a agradecer enormemente la gentileza que han tenido de acercarse hasta nuestro estudio a Gabriela Bruno y Lucio Manfrin, quienes integran la Asamblea Santafesina de Personas con Discapacidad. Porque, bueno, tienen bastante para decir desde asambleas que han confluido justamente en espacios públicos, quizás uno de los espacios más representativos que tiene la ciudad de Santa Fe, como es la Plaza de Mayo, bueno, y también algunas otras cuestiones que tienen que ver con su lucha diaria y habitual. Sobre estos temas nos vamos a detener. Gaby, Lucio, bienvenido, bienvenida, ¿cómo va? Bienvenidos, ¿todo bien? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Por favor. Gaby, estamos en tiempos en los cuales el colectivo de la discapacidad viene haciendo reclamos permanentemente. Venimos castigados. La verdad que todas las medidas que está tomando el gobierno nacional atentan fuertemente contra un colectivo que tiene los derechos vulnerabilizados, porque, bueno, hay toda una historia, digo, el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso a las ciudades, o sea, lo que pasa en la ciudad de Santa Fe se repite en un montón de ciudades del país, que cuesta transitarlas, que cuesta andarlas, sobre todo también cuando uno se aleja a la zona rural también es mucho más complejo acceder a los diferentes servicios que se necesitan, el transporte público. Digo, tenemos como una sumatoria de cuestiones históricas, pero que en particular en estos últimos 11 meses hemos estado muy castigados porque hemos sido el foco de recortes, el foco de poner sospecha, digamos, en tela de juicio que son derechos, básicamente. Que son derechos y que hay personas que parece ser que inventan una situación de discapacidad para recibir una pensión, lo cual no es que estemos en contra de las auditorías, ni mucho menos, pero ese manto de sospecha, ese manto digamos, con todas las dificultades que ya el colectivo trae, con esto que decía anteriormente, digo, no puedes acceder a un trabajo, no puedes acceder a un ingreso digno. La pensión nacional, por ejemplo, que es lo que está más en estos últimos meses, ha sido lo que más ha atacado el gobierno, porque también claramente es una caja grande. El gobierno yo tuve la oportunidad en julio de hacer un escrito que tenía que ver con la caja de lo que significaba, lo que significa al día de hoy, porque el recorte en pensiones, en las pensiones nacionales no contributivas, no solo es sobre el monto de la pensión, sino también viene aparejado el programa Incluir Salud. A quien le recortan la pensión, también le recortan, por ende, le recortan el programa Incluir Salud, que es el que le permite, si necesita ir a un centro de día, si necesita ir a un centro educativo terapéutico, si requiere estimulación temprana, si necesita vivir en un hogar, si necesita un transporte, lo busque puerta a puerta, digamos, de su domicilio a la institución, o si requiere algún tipo de prestaciones individuales, qué sé yo, terapia ocupacional, fonoaudiología, kinesiología. Bueno, todo esto se recorta, es gravísimo. ¿Por qué se enfoca ahí? ¿Por qué crees que no se reparó en la gravedad y en lo sensible de la situación? Como si nada hubiese pasado. Bueno, es la política que vienen teniendo. Digo, el hambre a las infancias, esto lo venimos diciendo, tanto en las niñeces como juventudes, como adultos mayores también. Digo, es un gobierno que o sea, la política de crueldad y que no le tiembla el pulso al momento de avasallar derechos conquistados, derechos que creíamos que ya los había... Que no había discusión. Que no había discusión. Es más, todo esto que también asusta es que corre la discusión para atrás. En vez de ir, bueno, decir los derechos con relación a la vida independiente, en vez de buscar la ampliación de derechos, tenemos que atrincherarnos para no perder lo poco que hay. Que eso también es gravísimo. Y bueno, el gobierno nacional no le importa que los niños y niñas vayan a dormir sin comer, no le importa que los adultos mayores no puedan comprar medicamentos, no lleguen a fin de mes, no le importó los enfermos oncológicos cuando hubo que recortar los medicamentos. Y bueno, y así también en discapacidad. Creo que ellos ven números, ven montos, ven lo que nos traducen en gastos, en clave de gastos, y bueno, y sobre eso accionan. Lucio, la semana pasada, el 20, hubo una asamblea en Plaza de Mayo. ¿Qué nos podés contar al respecto? Fueron muchas personas con discapacidad de varias instituciones. Nos juntamos ahí todo el colectivo de discapacidad para reclamar por nuestros derechos,
el poder trabajar sin que nos quiten la pensión, los boletos de los colectivos que los teníamos que empezar a pagar si queríamos viajar en colectivo de larga distancia. También se hizo una nota que se entregó al gobernador Massimiliano Puyaro. Hubo bastante gente, estuvieron... Hubo mucho apoyo. Todos los medios de prensa. Sí, como siempre, agradecer a todos los trabajadores de la comunicación que apoyan, que acompañan y que hacen posible que se amplifique nuestra voz. ¿Se siente el apoyo de la sociedad, Lucio? Sí, algo se siente. Debería haber más. Sí, debería haber ido más gente. Es un reclamo, claramente. Ese, Sí, porque es una deuda social, no solo de quienes tenemos discapacidad. Sí, es para todo en realidad que nos apoyen, que nos ayuden con estos problemas que pasa el país con discapacidad y todo eso. Gaby, lo que describimos aquí obviamente es una situación que hay en una ciudad como Santa Fe, una ciudad medianamente grande, y recién me quedé con un detalle de lo que mencionabas recién. Cuando te alejas más de las urbanidades, en los sectores rurales, la situación es mucho más áspera. Es mucho más áspera. Esto que nosotros hacíamos, digo, como un juego de palabras, pero digamos con de alto sentido y contenido ideológico, cuando en la pandemia decían, bueno, no hay que salir, hay que quedarse adentro. Para muchas personas quedarse adentro es la realidad diaria, y quedarse adentro tiene que ver si vos vivís en una zona de calles de tierra, de por sí, donde tenés, digo, acá en los barrios también, donde tenés zanjas para cruzar, donde el colectivo no entra, digo, es complejo para cualquier persona. Cuando tenés una situación de discapacidad es más complejo. Digo, si sos una persona ciega y usas un bastón blanco, porque estás en riesgo, porque perdés las referencias con las que te movés habitualmente. Si sos una persona con discapacidad motriz, bueno, ya sabemos. Si sos una persona con discapacidad intelectual, también muchas veces el cambio de circuitos te genera un desorden. Y en la zona rural hemos tenido históricamente esto por ejemplo, la Ruta 11 o la Ruta 1, que con las distancias que pasan los colectivos, entonces para que puedan ir a una escuela especial, entonces por eso también cuando empezaron a surgir a través de un programa nacional de la CONADIS, la Comisión Nacional de Discapacidad, con poder comprar las TRAFIC, que las comunas pudieran comprar las TRAFIC, que desde Nación se les brindaba esa posibilidad, era para justamente que en ese pueblo que había quizás 5 personas y en el pueblo de al lado había otras 5 personas con discapacidad, bueno, esas 10 personas pudieran ir a la escuela próxima, que quizás eran en Reconquista, garantizar ese traslado. en Vera, en Calchaquí, pero todo lo que estaba, claro, más alejado de ese centro urbano, de ese pequeño centro urbano, no podían llegar. Entonces, ese tipo de cuestiones, con este retroceso, nos dejan otra vez en el abandono, otra vez en el encierro, y nos dejan porque las personas con discapacidad, pensá, y también a lo largo de las desigualdades que hay a nivel país. Sí. No es lo mismo Córdoba, Santa Fe que Buenos Aires o Entre Ríos, que si te vas a Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, que incluso con esto de las pensiones y las auditorías, no es que cuestionamos las auditorías, porque al Estado le corresponde está bien que lo hagan, pero controlar y demás. El tema es el cómo, la forma, y que ya prevén, antes de terminar las auditorías, que los resultados los prevén para mayo, pero ya saben que van a recortar 177.000. ¿Cómo es esa presunción? Y que vos necesitas sacar un turno, y no es conseguir un turno en un neurólogo, si vivís, en Fortinolmo, si vivís en Florencia, si vivís en Garabá, claro. Entonces, llegar a un turno, llegar a un fisiatra para que te haga de nuevo los papeles para presentar, y con los plazos que dan, obviamente que no van a llegar. Está claro. Entonces, bueno, es como un empujón al abismo. Me quedo con la cuestión transporte, pero en este caso metiéndonos con los colectivos de larga distancia. Hay una cuestión judicializada ahí. Hay una buena. ¿Cuál es? Hay una buena que, bueno, ante tanto los reclamos, y a su vez se expidió también a nivel nacional el COFEDIS, que es la Comisión Federal que trabaja, que reúne todas las provincias a nivel federal para las diferentes áreas de discapacidad.
también se expidieron reclamando y exigiendo que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, bueno, accionara para que las empresas de transporte garantizaran el servicio. Bueno, hay un fallo a favor, así que ahora, bueno, veremos cómo impacta en la realidad, porque, bueno, sabemos que por un lado es la letra y por otro lado es cómo va impactando. Habría que ya ir a probar qué ocurre si uno va a sacar un pasaje. Y también se pidió que haya colectivos articulados de 2 pisos para que puedan subir personas con silla de ruedas, personas con discapacidad. Claro, accesibles. Sí, el otro día vi acá en Santa Fe una persona en silla de ruedas que iba en un colectivo articulado en la línea 11. Pero después nunca más vi algo así. ¿Es difícil moverse en la ciudad de Santa Fe, Lucio? No, para mí no es difícil, pero para alguien con ceguera o con una discapacidad motriz sí se puede tornar difícil, porque no hay muchas rampas, no hay mucho señalamiento. ¿Son necesarios? Sí, muy necesario. Gaby, a vos no te voy a preguntar porque está de más, la respuesta está a la vista. Bien complejo, bien complejo. Pero también quiero hacer hincapié en algo que decías recién, en los retrocesos, en ciertas discusiones que parecían ganadas hace un tiempo, que no solamente me parece que tienen que ver con el colectivo de la discapacidad. Los feminismos también en algún punto ven ciertos retrocesos, algunas otras luchas que si no estaban ganadas, sí estaban muy avanzadas. Exacto. Pero los retrocesos son notorios. Son notorios y son contra todos los colectivos que ya de por sí venimos... derechos. Claro, y que han sido una conquista. Digo, la historia de Norma Pla, la historia de los jubilados en las calles peleando, o sea, que vuelva a tener que ocurrir eso. El acceso a medicamentos, que si te compras tal medicamento no comes. No llega, descansan en que hijos e hijas puedan estar sosteniendo, supliendo ese rol, que es el rol del Estado, el rol de garantizar cuando son personas que hicieron sus aportes, que durante toda la vida trabajaron y que hoy se merecen tener esa tranquilidad que te da poder acceder a un medicamento. No estoy diciendo de viajes, que no es que no se lo merezcan. No, claro. Pero estamos hablando de lo mínimo. De cuestiones básicas. Exacto. Y bueno, con relación a discapacidad también me quedó algo pendiente, que es que ya que estábamos hablando del tema de accesibilidad, también de la mano del incluir y de la mano de si hay un recorte de pensiones tan grande como anuncian, y que ya están llegando las cartas de documento, es también todo lo que es ortopedia, todo lo que es brindar todo lo que nos permite andar, lo que nos permite tener un poco de autonomía, y eso yo hago un llamado de atención, y que eso también fue como un poco la intención cuando los compañeros presentaron la nota para Gobernación, es porque esto va a recaer a las provincias, porque las personas con discapacidad vamos a seguir existiendo. No es que nos vamos a fumar. Claro, porque un presupuesto no lo diga. Exactamente. Entonces, eso que no va a cubrir más Nación, que Nación retrocede, es algo que va a impactar en las provincias directamente, digamos, en los presupuestos provinciales, en cómo se va a cubrir, en qué respuestas se van a dar. Hay provincias también que tienen mucho más. Nuestra provincia también tiene una historia de trabajar en discapacidad y tiene mecanismos aceitados para salir al ruedo. Pero hay otras provincias que vuelvo a nombrar, digo, tanto para el norte del país como también para el sur. Digo, es grave, muy grave, y alguien se tiene que hacer cargo. Digo, si no es en un estamento nacional, será en un estamento provincial, digo. Va a traer un mar de fondo para seguir abordando y para seguir pensando. Y otra cosa de lo que planteó Lucio es el tema de las pensiones, que durante el 2023 se había logrado una resolución que permitía que sean compatibles, que vos podías tener un trabajo registrado y no perder la pensión. Pero, perdón mi ignorancia en el tema, que antes no eran compatibles. No, eso fue en el 2023, y como estaba muy agarrado con el hambre en cuanto a lo jurídico y lo legal, bueno, fue lo que es lo primero también que vuelan. También digo, hay que revisar cuando hacemos las cuestiones cómo las dejamos sostenidas para que no se pierdan. Claro, cuando se traza un marco legal, en teoría, si es una cuestión estructural, debería hacerse justamente para que sobreviva en el tiempo. Y el otro retroceso con relación a las pensiones es que vuelven a medir el impacto, digamos,
tenés que tener más del 76% de incapacidad para trabajar para que te corresponda la pensión. Sumado a que no tenés que tener ningún bien, ni una motito vieja, o sea, no tenés que tener ningún bien. Y más del 76% de incapacidad laborativa, con lo cual quedan un montón de personas que no van a acceder, digamos, vuelve a poner en el, digamos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea que el entorno es el que genera la situación de discapacidad. Acá vuelve a poner que somos los responsables de no poder trabajar, pero a su vez, si no llega al 76, quedás como en el limbo, porque tampoco no accedes a un trabajo y tampoco accedes a la pensión. Ni hablar de, voy a hacer una pregunta que quizás tiene respuesta obvia, pero los cupos que debe garantizar el Estado nacional, provincial, municipal, no se están cumpliendo. Ni las empresas prestatarias del Estado, digo, se avanzaron en leyes, en normativas nacionales, que además del Estado, algunas empresas que trabajan y demás con el Estado, y tampoco, digamos, para ningún lado logramos aspirar a llegar al cupo, que muchos incluso lo creen que es un techo, es un piso. Pero un piso, exacto. Y las empresas tienen que tomar un 4% de personas con discapacidad y no lo hacen, tanto en lo público como en lo privado. Es algo que debe cumplirse y es por ley. Sí. Desde el año 81. Casi más de 40 años tiene la ley. Lucio, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por habernos invitado. Y sos bienvenido cuando quieras y cuando sea necesario decir algo. Gracias, muchas gracias. Gaby, como siempre, muchas gracias. Gracias, en nombre de la Asamblea, gracias. Bueno, ¿y por dónde va a seguir la lucha? ¿Por dónde sigue la lucha? Y tenemos que seguir accionando. El 3 de diciembre se presenta un proyecto de ley a nivel nacional. Ya, dentro de unos días. Porque es el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un proyecto de ley que estuvo bastante trabajado por diferentes organizaciones ligadas a la temática, pero encabezado por REDI, que es como que es la organización a nivel nacional que trabaja los derechos de las personas con discapacidad y que, bueno, viene a acomodar un poco esto. Y también durante estos últimos 4 años hubo diferentes espacios de consulta pública para trabajar una modificación de la ley, actualizar nuestras leyes a la Convención, porque esta ley que yo digo del 81 es la ley que nos rige, es del 81. Está bueno en lo del cupo y en otras cosas quedó atrás. Entonces, bueno, también va a ser un paso que también va a haber que traccionar, digo, para no solo quedarnos en esto de la trinchera y defendiendo los pocos derechos que teníamos, sino también para ir por más y correr el eje de la discusión para, bueno, traccionar para adelante. Ojalá que la próxima plaza esté llena en alguna. Ojalá que comprendan que necesitamos de todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Lucio Manfrín y Gabriela Bruno con nosotros en representación de la Asamblea Santafesina de Personas con Discapacidad. Viene bastante intensa la lucha y la cotidianidad del colectivo de personas con discapacidad.